dejamos un tiempito, 10 minutos, como mucho, un cuarto de hora, porque luego viene la mesa siguiente de Beatriz Rania y Lluís Rabell, para poder compartir alguna reflexión, alguna pregunta frente a las intervenciones de nuestras compañeras. Bueno, imposible no entrar al debate con las cosas que habéis contado. Es que yo me estaba levantando de la silla. Bueno, lo primero, felicitaros a las dos, porque es que genera tanta autocomplacencia escuchar lo que una quiere oír, que solamente por eso ya merecería la pena. Yo quería preguntarle, ha habido, Esther, una expresión que has utilizado que a partir de ahora me la voy a apropiar, pero juro citarte, que son las cloacas del sistema prostitucional. Me gustaría que precisases un poquito más con el concepto de las cloacas del sistema prostitucional, porque veo yo que puede tener muchísimos hilos. Y después, a Beatriz, bueno, en términos generales y hasta incluso en los particulares, yo estoy de acuerdo contigo, pero claro, estas jornadas incluso han sido concebidas y han sido pensadas desde la óptica de la que tú hablas, de la necesidad de construir alianzas en un objetivo político que es extraordinariamente difícil. Yo creo que tendríamos que hacer un pacto. Los sistemas de poder todos se apoyan en una red de pactos de quienes tienen esa posición hegemónica, y decía Celia Amorós, y a mí me gusta muchísimo, que las feministas debiéramos de hacer un pacto de señoras, y el pacto de señoras tendría que ser un pacto de no criticarnos en público y de lavar nuestras miserias, por decirlo así, en casa. Pero eso vale para todas, porque todas nos hemos extralimitado en algún momento. Y, en fin, Beatriz sabe muy bien por lo que lo digo, ¿no? Después, ya para terminar, que no quiero hacer una contraponencia, y no por falta de ganas, Maribel, que tengo muchas, o una contraponencia o otra ponencia. Yo creo que no analizas bien lo siguiente. Yo creo que es verdad que las abolicionistas tenemos que producir un discurso para aquellas que no están convencidas, porque para hacer un discurso para nosotras ese camino ya lo tenemos hecho, de modo que tenemos que poner muchos argumentos encima de la mesa para quienes no están convencidas o para quienes creen que este no es el tema principal, sino que es secundario. Pero una cosa que yo creo que sí merece la pena poner encima de la mesa es la brutalidad de las posiciones regulacionistas con las feministas. Con las feministas que somos, claro, que hemos hecho del abolicionismo. Y yo esto lo he ido viendo poco a poco, porque yo al principio mi militancia en el abolicionismo era una militancia solamente teórica, pero después he pasado a tener una militancia mucho más explícitamente política, y en las jornadas de Coruña he podido comprobar la cantidad de violencia que desde espacios de izquierda no moderada, precisamente, se han dirigido contra nosotras. Entonces, si esto ocurre, es dificilísimo pedir a las posiciones más claras y más radicales del abolicionismo que no produzcan o que no generen un discurso radical. Es muy difícil. El abolicionismo es el emblema de muchas más, tiene un significado simbólico que va mucho más allá de la prostitución y en la que hay muchos elementos que están implicados. No radicalizar posiciones, yo creo que es pedir algo que es imposible. Yo quería preguntarle a Esther, ¿el estudio que habéis hecho, está colgado en algún sitio? Sí. ¿Y se puede consultar? Bueno, contesto después. Sí. Es que yo soy muy disciplinada. Vale, de acuerdo. Bueno, y entonces, acompañando lo que decía Beatriz y lo que dice Rosa,
Yo comparto totalmente el tema de las alianzas, porque ya lo habíamos hablado durante el café, y además también señalo lo que dice Rosa de la inmensa de la violencia por parte del sector regulacionista de izquierdas, porque inclusive, Beatriz, en tu libro de la prostitución hay un momento que tú lo cuentas, o sea que esto debe ser algo ya como un clásico, ¿no? Yo lo que sí que quiero señalar con este respecto es que el sistema prostitucional, como dice Rosa, funciona con estructuras de empresa, con staff de marketing, con asesores, con gente que se le paga muy bien por asesorar sistemas de comunicación, ¿no? Y nosotras no tenemos absolutamente nada. No tenemos nada. Ellos, por otra parte, tienen un trabajo que consiste en difundir y en vender el sistema prostitucional como algo maravilloso. Y nosotras no tenemos tampoco nada al respecto. Solamente tenemos argumentos, tenemos nuestros trabajos, nuestras obligaciones y dedicarle un tiempo a la militancia. Es militancia sin dinero, ¿no? Tenemos apoyo, pero los apoyos son de dos tipos. Una parte son económicos y otra parte institucionales. Y, por ejemplo, podemos tener el apoyo del Ayuntamiento de Santa Coloma con respecto al Ayuntamiento de Barcelona, que se lo come, ¿no? Y que financia campañas, pero las financia de una manera brutal, de muchas maneras, ¿no? No solamente con sus cursos, sino que tiene una estrategia clarísima, colabora con el lobby de una manera clarísima e invierte dinero con el lobby. Entonces, ese apoyo institucional, yo pienso entre las alianzas que dice Beatriz, son alianzas entre personas, entre partidos, entre instituciones, pero también entre municipios. Y tenemos que pensar estrategias, aparte de entendernos y crearnos espacios, quizás una campaña brutal de hacer jornadas como estas, pues a lo mejor cada mes, y además publicitarlas y que salgan en prensa. No sé, se me ocurre por dar una idea, eso significa gasto de dinero y recursos. Pero es que lo que yo planteo es que no tenemos nada para luchar, salvo el convencimiento y los argumentos, nada más. Y no soy optimista, que conste, pero bueno. Una intervención más y pasamos. Una. Bueno, es una pregunta para la doctora Torrado, que es que cuando has pasado los slides ibas muy deprisa y tengo una duda. Ibas muy deprisa y te lo agradezco porque así hemos podido escuchar a Beatriz también. Verá, la duda radica en el estudio que habéis hecho sobre los puteros, los usuarios, que estaban a favor de la legalización, si uno de los argumentos que esgrimían era algo relacionado con una mejor higiene, una mejor cuestión sanitaria, ¿vale? Os lo pregunto y además os prevengo contra ellos, contra ese argumento, porque como entremos en cuestiones de calidad de producto, a mí ya me da algo, ¿vale? Entonces, me gustaría saber si ese run existe dentro del debate que se tiene con los negacionistas. Gracias. Primero, comentar una cosa. Cuando comenzamos el estudio, bueno, yo en concreto recibí amenazas y están denunciadas en la Guardia Civil, la Policía Local, aparte de increparme en la calle, dejarme notitas en el coche y arañándome el coche también. Con lo cual, yo creo que si hay violencia en estos momentos, es violencia contra aquellas mujeres que nos dedicamos a investigar este tipo de cuestiones que tienen alta vinculación con las redes criminales. No estamos hablando de si prostitución sí o prostitución no. Estamos evidenciando las cloacas del sistema prostitucional. Cuando yo recibí estas amenazas y las denuncié, pues el lema ese de si nos tocan a unas, nos tocan a todas, es a todas menos a las abolicionistas, porque solamente recibí el apoyo de mis compañeras, por supuesto familia y amigas, pero desde luego no vi un posicionamiento, por ejemplo, de la Red Feminista Canaria diciendo a una compañera ha sido amenazada, ha sido perseguida, ha sido sacada de la carretera. No vi ni una vela ni un minuto de silencio. Bueno, estoy viva y eso es lo importante, ¿no? Y voy a seguir estándolo. Por otra parte, también la cuestión de la violencia institucional, científica y política que se ejerce contra las personas, las mujeres que nos hemos declarado abolicionistas, por ejemplo, en la academia, donde siempre
siempre se cuestionan los resultados de nuestros estudios, aunque, como he repetido antes, la muestra sea, el margen de errores sea escaso y aunque el estudio sea impoluto. Es matar a la mensajera. Y bueno, con respecto al tema, yo sí que coincido con Beatriz, que hay que ganar parcelas, por supuesto, hay que convencer con argumentos, pero antes comentaba una compañera, no tenemos nada. Sí tenemos una historia que nos avala, lo ha comentado Rosa. Tenemos datos cada vez más que nos avalan. Tenemos grandes observatorios del sistema prostitucional, países que la han regulado y ahora están intentando dar marcha atrás, y países que no la han regulado y nos pueden servir de observatorios. Por lo tanto, tenemos muchas cosas. En otras cuestiones científicas, por mucho menos, ya se han tomado decisiones políticas y acciones políticas importantes. En este país, ¿cuándo va a ser el momento? Ya tenemos. Entonces, convencer, sí, convencer a estos ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años que les meten todas las semanas Pretty Woman o cualquier película hortera de estas, ¿no?, y que les están metiendo en publicidad todo el día imágenes de mujeres absolutamente cosificadas, pero tenemos muchas cosas, muchísimas cosas, tenemos muchísimas cosas. Entonces, a mí lo que me preocupa son las compañeras feministas que sí tienen formación, que sí conocen la genealogía del feminismo y siguen R que R diciendo que la prostitución es una profesión como otra cualquiera. Si yo ahora mismo, después de todos los estudios y de todos los avances que hemos conseguido, dijera, por ejemplo, que la homosexualidad es una enfermedad mental o que los negros son inferiores, las personas negras son inferiores a las personas blancas, posiblemente me mandarían a la hoguera. Sin embargo, nunca es suficiente los estudios, los datos. Yo puedo entender que la gente normal, no las marcianas como nosotras, las abolicionistas y las feministas, pero la gente normal tenga sus dudas. Ese es nuestro objetivo, ir dándole la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Luego, con respecto a las cloacas, Rosa, las cloacas. Yo una vez le dije a un político de Canarias, era un político, un varón, que posiblemente él conocía las cloacas, conocía la prostitución, pero desde otra perspectiva a como realmente la debe conocer, porque él me decía que que él veía que las mujeres en prostitución estaban felices, guapas, sanas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, en fin, las cloacas de la prostitución son cuando las mujeres en estos momentos están bajo unas normas, bajo una cultura prostitucional tremenda, bajo lo que yo llamo castigos de género. Castigos, están en situación... Yo hablo de mayorías, ¿eh? Yo no hablo de esa minoría empoderada, que no la conozco, no la he conocido en los años que he trabajado este tema. Y bueno, pues son las condiciones en las que se produce la vida de estas mujeres, ¿no? Conozco a muchísimas mujeres en prostitución, conozco muchísimo la situación en la que viven, la precariedad, la violencia que ejercen tanto los proxenetas como los puteros. Y realmente hay que verlo. Quizás habría que mostrar aún más lo que son verdaderos, bueno, lo dice Amelia Tigano, son verdaderos campos de concentración, ¿no? O sea, y bueno, pues a eso me refería con las cloacas, los castigos, ¿no? Hace poco nos enteramos que en un piso, bueno, pues las mujeres tenían que pagar sus operaciones estéticas, porque a nuestros puteros les gustan las mujeres exóticas, pero muy delgadas y con pecho y glúteos y labios gruesos. Eso es, pero claro, para estar delgada, como lo ven, además depiladas, ¿no? Depiladas como niñas, a ser posible. En fin, son una serie de castigos de género contra las mujeres, pero ahí también están colaborando la industria farmacéutica, la industria médica, está colaborando también la policía. Es decir, no nos pensemos que solamente la policía es corrupta en la película de Corrupción en Miami. A ver, aquí hay redes clientelares, hay muchísima tela que cortar. Por eso,
cuando tocas un sistema como es el sistema prostitucional, estás tocando un negocio muy lucrativo y, desde luego, a quien van a amenazar no son a los que están a favor de que siga ese negocio, sino a las personas que nos hemos manifestado de forma contundente contra él, nada más. Sí. Bueno, o sea, la violencia, la extrema violencia que suele usar el regulacionismo, sí, yo sí que la conozco hace mucha, terrible, y además hace relativamente poco estuve en una charla, quiero decir, este año, y bueno, creo que fue la peor experiencia de mi vida activista, tal. Bueno, fue de una violencia extrema y además luego tuvo consecuencias en redes durante días, horrible. O sea, que eso es así. Eso no quiere decir que nosotros, cuando dices que no se nos puede pedir que seamos radicales, claro que no. Yo creo que lo que pasa es que ser radical no es ser violento entre nosotras, es lo que quiero decir. Se puede ser muy radical. Y no por nada, que yo también lo he sido, porque las redes fomentan, luego sería otro debate, las redes fomentan a veces sin querer un zasca, tú dices y suena fatal, bueno, eso ya lo sabemos. O sea, no hablo tampoco de eso y de que una no pueda soportar un zasca. No, me refiero a tener como estrategia general contenerse un poco y tratar de generar espacios, porque si nos vemos en otros espacios, aparte de las redes, solo si construimos espacios donde podamos estar de otra manera mujeres abolicionistas de diversos espacios, de diversos partidos, etcétera, pues luego es más fácil que todo eso, esa violencia que generan las redes no se desate entre nosotras. Pero bueno, creo que en general entre nosotras, y bueno, creo que todas somos conscientes, hay que generar un contrapoder. Es lo que hay que hacer, ¿no? Políticamente, un contrapoder. Decía Cruz antes que no tenemos nada. Bueno, el feminismo, cuando ha tenido algo para luchar a favor del voto o sigue luchando por el aborto o la igualdad, en realidad nunca tenemos nada. Quiero decir, más que los argumentos, la razón, y que somos muchas y que estamos creciendo, ¿no? Pero vamos, no es nada nuevo. Lo que pasa es que evidentemente nos enfrentamos a un sistema que es también un sistema imbricado muy profundamente con el capitalismo, o sea que de alguna manera nos estamos enfrentando al capitalismo, a una mega empresa global o como queramos llamarla, con lo cual pues se hace más complicado. Yo no creo, aparte de que a veces yo no creo que haya que debatir más con las regulacionistas. Yo no creo que haya que debatir mucho. Yo creo que gente de buena voluntad que no sabe, que no entiende, hay. Pero creo también que la mayoría de las personas que van a los debates no son gente son gente, no voy a decir pagada, o que algunas sí, pero quiero decir que no son gente a la que podamos de ninguna manera convencer. Cuando yo hablaba de convencer me refería a gente que puede estar en posturas que no han pensado mucho y que si leen, escuchan determinados argumentos, pues pueden inclinarse para este lado. Y en fin, a quien hay que convencer definitivamente es a los partidos políticos, aunque suene muy tal. Y me diréis, ¿ya están convencidos? No, me refiero a convencerlos en serio. Y para eso hay que, convencerlos en el sentido de que estén dispuestos a dar pasos, que decir, ya estoy convencido, eso vale. Entonces, en ese sentido, creo que hay que construir contrapoderes también dentro de los partidos. Es muy difícil que se hagan políticas públicas y los partidos políticos no cuentan con mujeres. Serán mujeres las que se decidan hacerlo, no cuentan con mujeres que se sientan lo suficientemente apoyadas tanto dentro de su partido como fuera de su partido para arriesgar su propia posición dentro del partido, que es lo que ocurre cuando una se declara dispuesta a dar pasos, no a declararse abolicionista, y eso que da un poco igual. Pero cuando te decides a dar pasos y a decir voy a hacer esto, una mujer en cualquier partido necesita muchísimo apoyo dentro y fuera, para poder sentir que tiene una base. Y sin eso va a ser muy difícil. Y sin esas políticas públicas que vayan acostumbrando, ahí sí, convenciendo socialmente a la gente de por qué no puede haber una sociedad democrática y una sociedad igualitaria mientras exista la prostitución, va a ser muy difícil. Y por eso yo doy mucha importancia al abolicionismo dentro de los partidos, porque tienen que ser también los partidos, no solo, pero también los partidos los que avancen en ese sentido y, desde luego, como decía antes, a construir espacios en los que mujeres de distintos partidos políticos
podamos hacerlo. Y lo hemos hecho. Me extraña la violencia que he notado en el tema de la prostitución. Bueno, Esther creo que estaba. Se hizo un chat de abolicionistas de distintos partidos políticos y creo que duró no sé cuánto, pero nos empezamos a insultarnos a los no sé, 15 minutos aproximadamente. Y me extraña la violencia con la que distintas mujeres de distintos partidos en ese chat nos insultábamos unas a otras por cosas que no eran estrictamente... Cuando sí que somos capaces, y yo lo noto en política, por ejemplo, yo he establecido alianzas con mujeres del Partido Popular en contra de los vientres de alquiler enseguida. O sea, yo en Ciudadanos intento meter, había mujeres del Partido Popular, conservadoras o lo que quiera que sean, que estaban radicalmente en contra, nos pusimos a hablar y ahí en 2 minutos había pactos. Y ahí en 2 minutos me estaban apoyando en las comisiones, en los sitios, y yo a ellas. O sea, que no es tan difícil. Y con el aborto, anda que no hemos establecido pactos las mujeres de distintos partidos con el aborto y con otros temas, con los derechos LGTBI, anda que no ha habido pactos con mujeres de distintos partidos políticos en los que no tenemos nada que ver en ninguna otra cosa, excepto a lo mejor en el aborto o en tal. No sé, quiero decir que es posible. Sin embargo, ¿qué tiene la prostitución? Bueno, sí sé que tiene, no voy a contarlo aquí. Digo, para que nosotras mismas no seamos capaces de arrancarle un tanto de esa emocionalidad y pausar el debate, llevarlo a tierra entre nosotras. Yo ya no estoy hablando de regulacionistas, que es imposible. Pausar el debate, llevarlo a tierra y ser capaces de crear entre nosotras, dentro de los partidos, estrategias comunes. Es decir, que lo que se le pide, que cuando vaya una delegación a ver al PSOE, a ver a Podemos, a ver a, yo qué sé, a Convergencia, que ya no existe, a quien sea, lleven las mismas peticiones, el mismo tono, se hable con los distintos partidos de la misma manera, no se saque fuera determinadas críticas partidarias, etcétera. Eso es lo que estoy diciendo. Pero radicalidad toda, la radicalidad es decir que el objetivo es acabar con la prostitución. Muy bien, muchísimas gracias a ambas ponentes. El debate es apasionante, pero continuará en la mesa siguiente con Beatriz Ranea y Lluís Rabel. Muchísimas gracias.